Bultis hizo una pausa y miró a los demás. ¿Se enteró de qué? Estaban a mitad de camino por un corredor sin luz, todavía siguiendo el rastro de sangre. Tánaro caminó a su lado y asintió, armas de proyectiles. Hizo un gesto a su pelotón para avanzar, incluyendo a Tánaro y Baraka. Quedaban 8 miembros del escuadrón de Tánaro, además de Bultis, 9 veteranos de la primera compañía, suficiente para hacer frente a casi cualquier eventualidad. Cuando llegaron a una intersección, el sonido de los disparos aumentó, lo que dejó en claro qué pasadizo debían elegir. Giraron a la izquierda en el cruce y corrieron por un corredor más pequeño e igualmente oscuro. Los fogonazos parpadearon adelante. Necesito uno vivo, dijo Bultis, dándole a Baraka una mirada de advertencia cuando vieron una puerta que se avecinaba más adelante. Antes de que Baraka pudiera responder, avanzaron a través de la puerta hacia un espacio abierto y cavernoso. El corredor se convirtió en una amplia pasarela de metal enrejado que se extendía a través de un abismo, extendiéndose hacia una oscuridad tan profunda que ni siquiera los ojos de Bultis podían penetrarla. Otros pasillos más pequeños cruzaban la oscuridad desde otras direcciones y todos conducían a una plataforma circular en el centro de la cámara. Había docenas de cadáveres esparcidos por la plataforma central. Eran peregrinos como los de fuera. Sus túnicas blancas brillaban en la oscuridad. 3 de ellos todavía estaban vivos, disparando a los pórticos circundantes. Las balas silbaron en el aire y rebotaron en metal invisible. Pero los disparos fueron salvajes y sin objetivo. Uno de ellos estaba gritando, sacudiendo la cabeza violentamente mientras disparaba, y los otros 2 se estremecían y retorcían. ¿Alguna señal de los dinos?, preguntó Tánaro, escaneando la penumbra y luego mirando a Bultis. Señales débiles de calor, sargento, respondió. Este, norte y sur. Tánaro asintió y le indicó al escuadrón que continuara. Avanzaron en silencio, caminando lentamente por el desnivel sin fondo, con las pistolas en alto. Uno de los peregrinos se volvió y miró en su dirección. Luego comenzó a dispararles. Los disparos silbaron en el aire o resonaron inofensivamente en su servoarmadura. «Detén el fuego», tronó Tánaro. «Soy el sargento Tánaro de la primera compañía de los ultramarines». Hubo un momento de silencio mientras los peregrinos miraban ciegamente en su dirección. Entonces uno de ellos gritó, su voz histérica: «¡Por el trono! ¡Ayuda!». Tánaro los estudió en silencio, luego miró a Bultis. ¡Cuántas señales! Bultis ajustó su equipo, estudiando una pantalla en su brazalete. Mucho más que el pequeño grupo que descubrió Castamón. Entonces no se trata de unos cuantos polizones. Bultis negó con la cabeza. Estos son números grandes. Deben haberse originado en múltiples puntos de aterrizaje. Los peregrinos seguían gritando desesperadamente en la oscuridad, pidiendo ayuda, pero los ultramarines continuaron hablando con calma. ¿Por qué los dinos se reunirían aquí?, preguntó el sargento Tánaro. Miró hacia la arquitectura circundante. ¿Protegerse del oleaje?, sugirió Baraka. Bultis negó con la cabeza. ¿Pero por qué están esperando? ¿Por qué no atacar? Suelen emplear patrones de depredación oportunistas. No entiendo qué los detendría. Baraka sonrió en la oscuridad. Mi reputación me precede. Tánaro hizo un gesto para que el escuadrón avanzara. Envió a 3 de sus hombres por un lado de la pasarela y 3 por el otro, mientras él y Baraka avanzaban por el medio, pero Bultis vaciló. Había algo mal, algo familiar que no podía precisar. Los otros estaban a solo una docena de pasos de los peregrinos, cuando finalmente cedió y los siguió hacia la plataforma. ¿Cuál es su negocio aquí?, preguntó el sargento Tánaro cuando llegó al centro de la cámara y salió a la luz. Era una escena lamentable, casi tan espantosa como el desorden fuera del edificio. Los 3 peregrinos supervivientes estaban al borde de la muerte, sus túnicas rotas y oscurecidas por la sangre, y sus ojos vidriosos y confusos. 2 de ellos retrocedieron, encogiéndose al ver a quién habían estado disparando, pero el que había llamado se mantuvo firme, mirando a los ultramarines. Agarró una pistola automática con expresión determinada. Estaba muy atravesado por ramas y dolorosamente delgado, por el pelo negro empapado aplastado sobre sus mejillas huesudas y ojos grandes y finos. Mis señores, dijo, perdónanos, no podíamos verte en la oscuridad, y hay algo aquí, monstruos nos atacaron. Su voz tembló mientras miraba a sus compañeros muertos, luego desaparecieron y nos dejaron así.
¿Qué quieren de nosotros?, gritó uno de los otros peregrinos, una anciana que usaba una espada como muleta. La sangre brotaba de una herida en su cuello. ¿Quién está a cargo?, preguntó Tanaro. El hombre se estremeció ante el tono áspero de Tanaro, pero asintió. Yo lo soy, mi señor. Dime tu nombre. Respiró hondo y se apartó el pelo de la cara. Soy Efraín. Somos los Kef, guardianes de las raíces del mundo. Estamos aquí porque... ¿Cuándo atacaron los dinos?, interrumpió Bultis. ¿Fue al mismo tiempo que golpeó el oleaje? Sí. Efraín seguía mirando a los ultramarines con una mezcla de terror y asombro. No, quiero decir, creo que estaban aquí antes del oleaje. Miró hacia la oscuridad mientras hablaba. Nos obligaron a salir a esta plataforma. Bultis negó con la cabeza. ¿Te obligaron a subir a esta plataforma? ¿Te pastorearon? No sé, tal vez se sentía así. Ellos atacaron. Su voz vaciló. Murió gente. Pero una vez que subimos aquí, ellos... Todavía nos están observando, siseó la anciana, aferrándose a sus heridas, con los ojos forzados. Están esperando. ¿Por qué están esperando? Por el bien del trono, por favor, haz algo. Baraka se acercó al borde de la plataforma y miró hacia abajo de uno de los pórticos. Golpeó su pistola contra la barandilla, haciendo un ruido metálico que resonó a través de la oscuridad, causando que los peregrinos jadearan. Bultis se acercó al pórtico y se paró al lado de Baraka, esperando una respuesta, pero no hubo nada. Pensó por un momento y luego regresó a la plataforma, recogió un brazo amputado de la pila de peregrinos muertos y lo arrojó por el pórtico. Aterrizó con un ruido sordo, salpicando sangre sobre la estructura metálica. Un sonido se elevó desde las sombras, silencioso al principio pero cada vez más fuerte. Sonaba como el aire escapando de neumáticos pinchados, un silbido vacilante que llenó la oscuridad. Bultis volvía a mirar al sargento Tanaro. Tanaro asintió, indicando al escuadrón que se dirigiera al pórtico. «Espera», siseó Efraín, sonando aterrorizado, pero los ultramarines ya habían comenzado a caminar hacia la oscuridad. Mantuvieron la misma formación que antes, 3 por un lado, 3 por el otro, con Tanaro y Baraka en el medio y Bultis en la retaguardia. Rápidamente vieron figuras más adelante, retorciéndose en las sombras. Eran similares en tamaño a los peregrinos, pero no tenían una forma uniforme. El primero que Bultis vio claramente era como una criatura que Baraka había disparado desde el Storm Speeders. Humanoide y erguido, con piernas poderosas y antebrazos en forma de garra. A medida que avanzaba por el pórtico, otros se enfocaron. La mayoría tenía una forma similar, pero en lugar de tener brazos en forma de guadaña de hueso, estaban agarrando órganos similares a estómagos o crecimientos similares a tuberías que sobresalían de sus extremidades. De vuelta en la plataforma, los peregrinos comenzaron a gritar de nuevo, pero Bultis bloqueó los sonidos y se centró en las garras que se doblaban y las lenguas parpadeantes que tenía delante. Examinó a cada uno de los dinos en detalle mientras bajaba por el pórtico hacia ellos, catalogándolos y haciendo referencias cruzadas, comparándolos con depredadores similares a los que se había enfrentado en el pasado. Mientras los dinos observaban a los ultramarines acercarse, continuaron silbando, forzando el aire a través de sus filas de dientes con forma de daga. Los ojos brillaron en la oscuridad, negros y sin rasgos. Luego, con un último silbido, atacaron, descendiendo a toda velocidad por el pórtico, moviéndose en sacudidas espasmódicas. Baraka se rió con avidez, sacando su pyroblaster de su espalda y agarrándolo con ambas manos. «Baraka», advirtió Tanaro, «de poco les servirían a Bultis como carbón». Baraka gruñó una maldición, pero sin detenerse. Cambió suavemente su pyroblaster por una pistola y cuchillo de combate. Húmedos estallidos llenaron la oscuridad. Los tiránidos estaban apretando tubos cartílagos que estaban adheridos a sus abdómenes. Formas brillantes escupieron de la tubería y silbaron por el aire, chocando contra algunos de los ultramarines, golpeando con suficiente impacto para frenar su avance. Bultis pasó junto a uno de sus hermanos de batalla y vio insectos del tamaño de un pulgar adheridos a la armadura de su pecho. Estaban cavando frenéticamente, tratando de perforar la ceramita. El ultramarine los cortó con su cuchillo de combate y los pisoteó, rompiendo proyectiles y salpicando ácido por el suelo.
Más gritos llegaron desde la plataforma. Bultis miró hacia atrás y vio que algunas de las garrapatas se habían adherido a la anciana. Ella huyó y se retorció mientras la desollaban viva. La sangre brotaba de su túnica. Los otros dos retrocedieron, horrorizados e incapaces de ayudar. Apunta a los dinos que usan armas biológicas, dijo el sargento Tánaro mientras los tiránidos se precipitaban hacia ellos. No tienen simbiotes en sus espaldas, solo fuego de pistola. Levantaron sus pistolas Volter y los disparos retumbaron en la oscuridad. La luz y el ruido llenaron la cámara, revelando la red de pasarelas que los rodeaban. Los caparazones se hicieron añicos y las criaturas rodaron por la penumbra. Cuando la luz brilló sobre los pórticos, los ultramarines vieron tiránidos en docenas de pasarelas, saltando a la vista, empuñando sus armas vivientes, y no estaban solo en un nivel, también estaban en pórticos sobre las cabezas de los ultramarines y debajo de sus pies. Bultis dio un paso atrás y con cuidado disparó las piernas de los primeros tiránidos que lo alcanzaron. Luego giró sobre sus talones, disparando a los que corrían hacia él desde otras direcciones. La mayoría cayó al suelo, pero uno se abrió paso a través del aluvión, se estrelló contra su pecho y lo obligó a retroceder. Se movió tan rápido que Bultis no estaba seguro si era la especie que necesitaba o no. Golpeó con su cuchillo de combate, partiendo su caparazón, pero en lugar de obstaculizarlo, el daño lo hizo enloquecer. Corcoveaba y se convulsionaba, haciendo sonar las garras contra la armadura de Bultis. Brazos afilados llovieron, golpes en su cabeza y pecho. Sus movimientos se hicieron más frenéticos y gritó. El sonido era delgado y espantoso, como el sonido de un animal siendo sacrificado. El ácido salpicó de su boca, lavando la placa frontal de Bultis, silbando en el visor y oscureciendo su vista. Baraka estaba cerca, forcejeando y forcejeando de la misma manera que Bultis, sujetando a un tiránido con el brazo extendido e intentando desactivarlo sin matarlo. El sargento Tánaro arrojó un tiránido al suelo y le disparó a quemarropa, empapándose de veneno. «Despejen un espacio», ordenó, dejando caer las criaturas con tiros en la cabeza. Bultis se paró espalda con Baraka mientras llenaban el aire con disparos y ruido, mientras los otros ultramarines hacían lo mismo. Los sinos devolvieron el fuego, escupiendo parásitos. Bultis se detuvo para colocar un cargador nuevo en su arma, haciendo un cálculo rápido para saber cuántas balas le quedaban, pero luego el ataque cesó. Los tiránidos dejaron de gritar y se desvanecieron en silencio entre las sombras, dejando a sus muertos esparcidos por los pórticos, humeando y chisporroteando. Baraka gruñó y se movió para seguirlos, recargando su arma a medida que avanzaba, pero el sargento Tánaro lo agarró por el hombro, sacudiendo la cabeza. Los tiránidos no se retiran. Baraka gruñó y disparó un último tiro, pateando una sombra distante de un pórtico. Bultis tuvo la misma sensación que había tenido la primera vez que entró en la cámara, la sensación de que esta situación le resultaba familiar, que la había experimentado antes. Mientras miraba las sombras, vio que brillaban unos ojos oscuros que no parpadeaban. ¿Por qué cesaron el ataque? Detrás de ellos los peregrinos seguían gritando y aullando, pero los ultramarines no le prestaron atención. «Parece que nos están sondeando», dijo el sargento Tánaro, pateando la cabeza cercenada de un alienígena, midiendo nuestra potencia de fuego. Bultis miró hacia el pórtico que había usado cuando entraron por primera vez en la cámara. La tenue luz de la puerta se había desvanecido, bloqueada por siluetas de figuras que se estremecían. A menos que todo esto fuera una trampa, pensamos que éramos los cazadores, pero tal vez nosotros seamos la presa. Mientras decía esas palabras, una imagen del heraldo llenó su mente. Pensó en su infancia y miró a Baraka. ¿Recuerdas cómo cazamos a los Atox en casa? Baraka sintió. Matan ganado y dejan los cadáveres como cebo. Luego, cuando las criaturas más grandes vienen a alimentarse, las rodean. Se rió sombríamente. ¿Los peregrinos eran un señuelo? Exactamente. Entonces, ¿por qué los sinos todavía se están conteniendo? Dijo Baraka. Si aquí es donde nos querían, ¿por qué no atacan? Puede que no se hayan dado cuenta de lo que estaban cazando, dijo Tánaro con altivez. Apuesto a que los ultramarines son demasiado ricos para su sangre. Baraka gruñó y marchó por la pasarela. Bueno, no vio ninguna razón para...
Tiránidos explotaron desde la oscuridad. Algunos saltaron sobre Baraka acuchillándolo, mientras que otros dispararon larvas empapadas de ácido. Baraka se puso de pie orgulloso mientras les disparaba, iluminando la horrible colección de animales salvajes que lo rodeaba. El resto del escuadrón corrió a su lado y abrió fuego. «Podemos quemar nuestra salida», golpeándose la espalda con el Pyroblaster y mirando a Tanaro. «No hasta que tenga un espécimen», dijo Vultis. Tanaro miró a su alrededor. «¿Has visto la bioforma que necesitas? ¿Hay alguno aquí?» «Sí, varias de estas criaturas tienen los extraños simbiotes adheridos a sus espaldas». Tanaro levantó la voz, dirigiéndose a todo el escuadrón. «Avanzar a la salida, enfrentarse a los dinos en combate cuerpo a cuerpo. Una vez que el boticario Biologist haya capturado un espécimen, abran fuego con Pyroblasters. Si los dinos nos siguen hasta las cámaras exteriores, sellaremos la salida». Vultis golpeó su bote y miró a sus hermanos de batalla. «Asegúrate de que tengo lo que necesito antes de que desates el infierno». Tanaro llamó a la plataforma central de la cámara, dirigiéndose a los peregrinos. «Cruzaremos ese pórtico a toda velocidad. Continúe, llegue a la siguiente cámara y estará a salvo». La anciana estaba muerta, pero para su crédito, los dos peregrinos restantes se prepararon, respiraron hondo y revisaron sus armas. «El emperador está mirando», espetó Tanaro. «No seas hallado en falta». La cámara tembló. Los peregrinos gritaron cuando los cadáveres de tiránidos cayeron de los pórticos, cayendo en las profundidades invisibles. «N», ladró Tanaro. «Es lo suficientemente fuerte como para afectar al geomotor». Baraka miró a Efraín, que salía a trompicones del pórtico. «¿Ha derribado alguna vez el oleaje uno de estos lugares?» El hombre parecía a punto de desmayarse, pero negó con la cabeza. «Los santuarios son eternos, las raíces del mundo no se pueden dañar». La cámara tembló con tanta fuerza que algunos de los pórticos más pequeños se desprendieron de las paredes y se soltaron con un chirrido de metal chirriante. El ruido de los cascos resonó cuando los dinos corrieron hacia el lugar seguro. «Esto no es un oleaje». Vultis fue presa de una súbita certeza. «Esto es...». Una pared se derrumbó, derramando una luz gris lluvia en la cámara, y una forma apareció en grandes zancadas, saliendo a la pasarela central. La criatura era enorme, por encima de los ultramarines. Vultis lo reconoció al instante: el presagio.